Gracias a todos por conectarse a tiempo a nuestro estudio. Vaya conmigo a la escritura, al Evangelio según San Lucas. Está fácil de encontrar esta cita. Lucas capítulo 1. Evangelio según San Lucas capítulo 1. Vamos a ir al versículo 31 en adelante. En esta oportunidad quiero tomar el espacio para felicitar a todas las madrecitas. En algunas partes del mundo, como en el lugar en donde me encuentro, celebramos el Día de la Madre el día 10 de mayo. 10 de mayo, Día de la Madre, en esta zona. Probablemente en otros países se celebre en otras fechas. Pero queremos aprovechar para poder felicitar a todas las madres en esta gran aventura de poderse convertir en madre, pero sobre todo de tener el milagro de dar la vida. La vida, por supuesto, viene del Señor, pero el Señor formó el cuerpo de la mujer con una característica especial, y es que puede reproducir la vida, por supuesto bajo la guianza del Señor. Así que felicitamos a todas las madrecitas. Hay algunas madrecitas que se volvieron madres aún sin haber gestado o haber tenido algún bebé en su vientre, pero se convirtieron en el rol de madres y lo ejecutaron con autoridad y con la maestría que solo puede dar el Señor. Así que sirva este espacio para felicitar a todas las madres. Por supuesto, una felicitación especial para mi esposa Sori por estos años que ha dedicado a nuestros hijos y la manera en que los ha educado y los ha criado en la palabra de Dios, en la convicción cristiana evangélica, y vemos que el Señor está haciendo la obra en ellos. Así que mi felicitación para ella y para mi madre también. Así que bienvenidos a todos. Vamos a ir a nuestro tema, que está relacionado con el Día de la Madre. Por eso hemos titulado este mensaje La victoria de una madre llena de la fe en Dios. La victoria de una madre llena de fe en Dios. Y creemos menester tocar uno de los mayores ejemplos que podemos encontrar en la Escritura con respecto a la maternidad, y es, por supuesto, el ejemplo de María. Así que vamos a analizar esta porción, que lo analizamos en algunas ocasiones en la época navideña porque relata el nacimiento de Jesús. Sin embargo, vamos a ver qué podemos descubrir para el Día de la Madre en la palabra de Dios. Lucas 1, 31 en adelante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí, por supuesto, estamos hablando de ese evento maravilloso. El ángel que se menciona aquí después se revela su nombre, es el ángel Gabriel, el cual el Señor envió para dar las buenas nuevas a la Virgen María. Buenas nuevas que en un punto la desconcertaron, obviamente, porque al pensar de la manera humana, a ella no le daba 2 más 2 es igual a 4 en esta ecuación. Entonces hace algunas preguntas, pero vamos a ir analizando paso a paso de qué se trata todo esto. Hoy en día tenemos muchas amenazas contra nuestros hijos, pero no podemos quedarnos nosotros de brazos cruzados. Tenemos que protegerlos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, dándoles el Evangelio para que dependan siempre de Él. Es por eso el rol de madre importantísimo para poder heredar el conocimiento de la palabra de Dios y el temor a Dios. Por supuesto, este es un rol compartido que los hombres también tenemos que ejecutar, pero históricamente
No es algo de lo que nos sintamos orgullosos, ni es algo de lo que en verdad quisiéramos que se siguiera en ese patrón, pero históricamente en las iglesias hay un 65 al 70% de las personas que atienden a las iglesias son mujeres y únicamente un 35% más o menos son hombres. Probablemente estos números varíen en esta temporada o probablemente varíen en ciertos lugares del mundo, pero en la mayoría siempre las mujeres predominan en las iglesias. Esto es porque el carácter machista del hombre o porque las ocupaciones del hombre lo hacen enfocarse en cosas más prácticas. Ese es el perfil del ser humano varón. Es un poco más práctico en ciertas cosas, se le dan más las cosas que tienen lógica, las cosas que se pueden armar y desarmar. Y entonces ir a sentarse a una iglesia y entender ciertos conceptos espirituales, generalmente, digo generalmente porque no es así siempre, pero generalmente tiende a ser un poco aburrido para el hombre. Por lo tanto, tiene el ser humano varón que tener una exposición al Espíritu Santo, un impacto personal de Dios a su corazón para poder entonces desarrollar su espiritualidad. Eso debido a la formación de la mujer desde los planos del Señor, es un poco más sensible, es un poco más expuesta a las cuestiones espirituales, emocionales, por lo tanto tiene una mejor aproximación a las cuestiones de Dios. Esa es una realidad. Más o menos, póngale más, póngale menos a cada uno de los dos géneros y el resultado nos va a dar siempre este. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfocamos en traspasar la verdad de Dios a nuestros hijos, generalmente recae más esa responsabilidad en la mujer. Ahora, dentro del concepto bíblico de la mujer, algo que por supuesto en algunos momentos es trastocado por algunas corrientes de pensamiento, pero en el concepto bíblico de los roles del hombre y de la mujer, el hombre debería sostener la casa y la mujer debería estar ejerciendo su rol de liderazgo dentro de la casa, tanto hacia su esposo como hacia sus hijos. No estamos desmereciendo a nadie ningún rol. El Señor dijo que nos iba a hacer a imagen y semejanza. A ambos nos hizo a imagen y semejanza de Dios, tanto al hombre como a la mujer. Aquí no hay nadie superior ni inferior, sencillamente somos diferentes en nuestra naturaleza. Por eso es que el hombre no tiene esa capacidad maravillosa de procrear vida, de hacer vida en su cuerpo guiado por el Señor, algo que solo las mujeres pueden hacer. Dicen por ahí también algunas mujeres que aguantan un poco más el dolor que nosotros los hombres y que somos más llorones para ciertas cosas de dolencias físicas que ellas y etcétera. Ahí hay ya un estira y encoge en cuanto a esto. Pero esa es la belleza del matrimonio. Matrimonio bíblicamente conformado entre un hombre y una mujer así nacidos. Pero nos damos cuenta que Dios pone las características especiales en cada uno de nosotros. Y a la mujer le pone esa característica que es sensibilidad a las cuestiones de Dios y sensibilidad a las cuestiones emocionales, teniendo el cuidado de que algo que parece y es tan importante podérselo heredar a sus hijos. Ahora, dicho esto, nos damos cuenta y vamos a enfrentar, me gustaría quizás empezar con esto antes de poder llegar al análisis del texto. Tal vez podemos empezar con algunas realidades de lo que vemos hoy día. Las generaciones presentes están teniendo muchas dificultades en cuanto a reconocer el matrimonio como algo importante en sus vidas. Esto viene ya desde hace más de una década, en cuanto nos damos cuenta que para los jóvenes de hace una década, ya no tan jóvenes ahora, pero los jóvenes actuales también, han subestimado el poder del matrimonio y de la fundación de un hogar como Dios lo ha descrito. Entonces, esto ha generado ciertas cosas
no hay una responsabilidad entre los cónyuges, perdón, los novios, porque no llegan a ser cónyuges porque no se casan, pero no hay una responsabilidad ni jurídica, legal, ni tampoco delante de Dios, dando las puertas abiertas para poder deshacer la relación en el momento en el que así lo requieran. También hay una falta de asumir la responsabilidad de poder fundar una familia negándose a tener hijos. Hay diferentes motivos para esto, y los motivos son porque económicamente son caros los niños, porque es mejor tener un gato, porque es mejor tener un perro, porque sale más barato, porque hacen compañía, porque no se quejan, no lloran en la noche, no hay que llevarlos de emergencia al hospital. Bueno, hoy a los perros sí, y a los gatos también. Hoy resulta que los mismos gastos se están teniendo, y hasta los perros y los gatos tienen seguro de salud. Pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es que debido a ciertas corrientes de pensamiento, a la falta de asumir una responsabilidad, las parejas modernas han rehuido al sistema matrimonial y han rehuido también a la responsabilidad de ser padres y madres. Entonces aquí encontramos varias cosas. Cuando se trastoca el diseño original de Dios, empiezan a haber ciertas necesidades que no han sido llenas en los corazones. En el caso de las mujeres, ¿cuáles serían las necesidades básicas? Si nosotros analizamos el perfil, por ejemplo, por supuesto, quiero trazar una línea en las generalidades de las mujeres. En las generalidades, probablemente haya hermanas que no se acoplen perfectamente a esta descripción y que sean tal vez o más fuertes o más débiles en algunas de las áreas que vamos a abordar. Pero en esencia, la mujer tiene estas características. La primera de ellas es que es una necesidad de poder tener a un líder espiritual. Por eso es que no les cuesta ir a la iglesia. Hay un líder espiritual que es un pastor, es un líder, un sacerdote, depende a la religión que usted profese, pero también esa mujer necesita el líder espiritual en casa. Entonces el líder espiritual para ella debería ser un hombre valiente, de convicción, de compromiso, de compasión y de carácter, que pudiese liderarla y ella pudiera dejarse liderar de una manera tranquila y con confianza. Él toma la iniciativa de cultivar un ambiente espiritual en la familia y debería también dar el ejemplo para sus hijos. Otra de las necesidades básicas de la mujer es esa necesidad de afirmación y de afecto personal, de tener una persona a su lado que le alaba por sus atributos y cualidades personales, alaba las virtudes de ella como esposa, como madre, como ama de casa, la elogia en presencia de otras personas y tiene un concepto en general que es una maravillosa amiga, una excelente compañera, una gran compañía. Todo esto, por supuesto, lo podemos encontrar en la Escritura, Proverbios 31, Cantar de los Cantares 2, 4, 6 y 7. Otra de las características de las necesidades de la mujer es su necesidad del afecto, del cariño, del amor, del corazón. Es simple. El afecto es la expresión del amor. Hay muchas quejas en este sentido. ¿Por qué? Porque el hombre es un poco más simple. Insisto, estas son las generalidades. Puede ser que usted, mi querido hermano y amigo varón, sea más expresivo en cuanto a su amor y a su cuidado a su esposa o a su novia, y aquí nos damos cuenta que estaríamos fuera de la curva. Generalmente el hombre es un poco más simple en su afecto, en la expresión. Él debería de llenar el tiempo de su pareja con muestras de cariño, de afecto, no sé, de cualquier detalle. Para algunas mujeres que también son un poco firmes en su carácter, que son también un poco secas en cuanto a la expresión de amor y de cariño, esto tal vez no sea tan importante, pero siempre dentro de ellas existe la necesidad de que se le demuestre amor, aunque ellas no lo demuestren, pero ellas sí lo necesitan. Otra de las necesidades es la de la conversación personal. Él tiene que hablar con ella al nivel de los sentimientos.
y es un error que cometemos los hombres. Me sumo a esa lista, porque el hombre es más pragmático, es práctico, 2 más 2 son 4, y con eso se resuelve. Cuando la pareja, la esposa, empieza a conversar y entra en un nivel emocional su conversación, de inmediato el hombre lo que quiere es dar una respuesta y resolver el tema que ella está exponiendo, cuando probablemente ella no ha buscado una respuesta, no ha pedido que se le resuelva el problema. Generalmente es únicamente para tener un tiempo de desahogo por lo que ha podido suceder. Por supuesto que nosotros, siendo un poco más prácticos, decimos las cosas que tenemos que decir, hablamos lo que tenemos que hablar en muchas, pero muchas menos palabras que lo que hace una esposa. Pero esa es parte de su belleza. Él debería escuchar sus pensamientos con atención e interés y poder llegar a ese nivel de conversaciones con sensibilidad. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 13. Otra de las necesidades es, por supuesto, el soporte en el hogar y la estabilidad. La palabra de Dios siempre nos muestra que el hombre es la cabeza del hogar y es el responsable de salir a cazar. Vaya, si lo quiere ver desde ese punto de vista. El hombre es el responsable al final de llevar firmemente las cargas y las responsabilidades del hogar. Sé lo que están pensando algunos y dicen, sí, hermano, pero hoy aquí es imposible. La economía no nos da para que únicamente trabaje uno. Tiene que trabajar el otro para que tengamos una vida más o menos establecida y podamos tener la oportunidad de tener un lugar a donde vivir, de vivir independientes y no irse a vivir a la casa de algunos de los padres, y eso requiere inversión de plata. Y el hombre en estas etapas de la vida es difícil que pueda proveer todas esas necesidades. Estoy de acuerdo con usted. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad del mundo en la mayoría de la población. Hay una población que, bueno, gracias a Dios por ellos, que pueden darse ciertos lujos, pero no, la mayoría de nosotros no lo podemos hacer. Pero eso no le exime de responsabilidad al hombre. Muchos hoy se quitan el polvo de las manos, se limpian las manos diciendo, bueno, en esta economía somos dos y aquí vamos mitad y mitad y aquí hacemos todo partido por la mitad, y dejan y empiezan a abandonar la carga sobre la mujer, en lo que el hombre viene y se compra un juguete, se compra una bicicleta, se compra una moto, se compra cualquier otra cosa cuando hay otras necesidades, o otros se dedican al vicio, prefieren comprarse un cartón de cigarros o ir a comprarse una caja de cerveza antes de poder verdaderamente aportar a la casa, pudiéndolo hacer. El hombre entonces es el líder del hogar en el soporte y en la estabilidad. Deberíamos de dar lo máximo, no necesariamente tiene que ser partido por la mitad. Todavía se está peleando, aún ahora, acerca de esta equidad en cuestión de el salario para las mujeres. Y es porque los hombres generalmente ganan más haciendo el mismo trabajo que las mujeres. Pero vamos a entrar en ese tema un poco más adelante. Otra de las necesidades de la mujer es la honestidad y la apertura. Él la mira a los ojos, hay una sinceridad sobre él, hacia ella se siente segura, los sentimientos, los sueños y aquello que a ella le agrada y aquello que no le agrada, por supuesto, se quitan de los hábitos, se quita de la historia personal y de las actividades diarias. Otro de los temas, y el último, es la necesidad de compromiso con la familia. Él pone la familia primero. Él debería poner la familia primero y ella sentirse detrás de eso. Dedica tiempo, energías al desarrollo moral, espiritual e intelectual de sus hijos y al soporte de su esposa. Efesios 6:4, Colosenses 3:21. Bueno, estas son las necesidades básicas que necesita la mujer, y esto lo podemos encontrar y lo podemos subsanar cuando la presencia de Jesucristo está en nuestro hogar y en la vida tanto del hombre como de la mujer, porque cada quien hará su rol de acuerdo a la voluntad de Dios y esto se va a unir.
Entonces, las mujeres que trabajan, por supuesto, no están haciendo un pecado ni están haciendo nada malo, sencillamente están recargando su vida porque les tocará ejercer su rol de mujer dentro de la casa y también de trabajar. Lo mismo a los hombres seguirán haciendo su rol de trabajo sin descuidar su rol básico dentro de la casa. Ahora, hay una seducción a la mujer a no depositar su confianza en Dios o a rellenarse de autoconfianza para salir y conquistar el mundo y de esa manera poder subsanar algunas de las cosas que el hombre no está subsanando, y es ahí donde estas mujeres se vuelven llaneros solitarios y empiezan ellas a salir adelante y a abrazar la autosuficiencia. Eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque dejamos de confiar en el Señor. Porque tal vez la hermana o la amiga es capaz de hacer las cosas bien, es capaz porque tiene buenas habilidades, porque está bien preparada, porque Dios le dio dones para poderlo ejecutar y las cosas van saliendo bien. Entonces, de repente se descuida porque es capaz de hacerlo y puede salir adelante pasándole por encima a su esposo y diciendo, bueno, si este no puede, yo lo hago, y van y lo hacen, pero en ese camino dejan atrás a Dios. Hay que tener mucha precaución. Hermana, usted puede ser muy capaz y Dios haberle dado muchas capacidades y puede haberle dado mucha autoridad y puede haberle dado muchos dones, y usted ha sacado, se ha echado al hombro a su familia y lo saca adelante y lo saca adelante a todos, pero eso no quiere decir, primero, que usted está sola en el camino y que usted no debe depender de Dios, o que usted es superior a todos los demás en su casa. Ese es el balance. Podemos encontrar en la Biblia varios casos acerca de algunas mujeres que fueron autosuficientes, tomaron decisiones equivocadas e hicieron cosas abominables que iban en contra de Dios, que ellas creyeron que eran inteligentes, y uno de estos casos es Herodías. Herodías, usted puede encontrar su historia en el libro de Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 17, aunque esto se repite, por supuesto, en otras historias bíblicas. Herodías era hija de Aristóbulo, nieta de Herodes el Grande y de Mariamne, así se llamaba el nombre, Mariamne I. Era hermana de Herodes Agripa I y se casó primero con su tío, Herodes Felipe I, de quien tuvo una hija que se llamó Salomé. Usted puede ver todo esto en la escritura. Luego lo abandonó al tío para convivir en una unión ilícita con Herodes Antipas. En ese momento aparece Juan el Bautista y les vino a decir a Herodes Antipas, que estaba en ese momento en el poder y se había llevado a Herodías. Y Juan les dijo, miren, lo que ustedes están haciendo no es correcto. Esto Dios no lo avala. Y entonces ellos se quisieron vengar, sobre todo ella, y mandó a ejecutar a Juan el Bautista. Ustedes recuerdan la historia, que estaban en un baile, estaban en una fiesta, pusieron borracho a Herodes y en ese momento se puso a bailar la hija, y en ese momento dijo, bueno, ¿y aquí qué pasa? Y yo te doy lo que querrás. Ya estaban todos pasados de copas y dijeron, bueno, lo que yo quiero es la cabeza de Juan, dijo Herodías. Y así fue. Como él lo había prometido, lo tuvo que cumplir, y entonces le cortaron la cabeza a Juan. Y ella siguió en ese desenfreno de idolatría, llegando a ser uno de los ejemplos negativos que hay de personas que rechazaron a Dios en la palabra. Ahora, en los tiempos modernos tenemos algunos ejemplos, porque nos damos cuenta cómo esta doctrina del feminismo, que es súper antigua, el feminismo no es algo moderno, se ha ido cambiando, ha ido evolucionando hasta las doctrinas que tenemos hoy en día, pero esto viene desde hace mucho tiempo, desde hace 2 siglos más o menos, cuando las mujeres empezaron algunos movimientos para poder votar, para poder estudiar, y empezaron ciertos movimientos. Pero esto revienta más o menos allá por el año de 1960, en esa década es cuando toma fuerza, una segunda fuerza, porque al principio allá por los años 1800 había tenido bastante fortaleza, pero había menguado. En el 1960 empieza este nuevo movimiento.
aquí vamos a quedar con algo muy en claro. De ninguna manera nosotros vamos a estar de acuerdo en ninguna forma de violencia contra la mujer, y tampoco vamos a estar de acuerdo en ninguna forma de discriminación a la mujer, y tampoco estamos de acuerdo en ninguna forma de señalar a que la mujer es un sexo débil o es un sexo inferior o un género inferior a el hombre. De ningún punto de vista. Dios nos creó iguales a los dos, nos creó bien a los dos, y las mujeres tienen un montón de atributos que Dios puso mejorando el modelo original primero que había hecho, que era el hombre, tosco, rudimentario y duro, y lo hizo hermoso, lo hizo sensible, lo hizo reproducción con el sistema reproductor para la humanidad. Fueron dos modelos que el Señor hizo, y cada uno tiene su belleza y su importancia. Entonces, desde ningún punto de vista nosotros vamos a apoyar ningún tipo de violencia en contra de la mujer. Al contrario, las apoyamos. Pero el feminismo hoy en día se ha torcido, al igual que muchas otras doctrinas, y el feminismo ha empujado a las mujeres a una rebeldía que en síntesis están rebelándose en contra de Dios en muchas de sus compuestos. Por ejemplo, el hecho de decir que son dueñas de su cuerpo. Eso, todos somos hijos de Dios, y el Señor es nuestro creador. Nuestros cuerpos no son nuestros, son de Dios. La palabra así lo dice: somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces podemos ver solo con esa frase y solo con ese enunciado cómo el feminismo moderno empieza a separarse de Dios, y muchas otras cosas, por supuesto. Rechazan el matrimonio por no estar sujeta a un esposo o por no compartir los recursos con el esposo. No quieren tener hijos por miedo a no poder ejercer su profesión, por miedo a perder su libertad o con su tiempo o con su dinero. Si son solteras, no atesoran la pureza sexual porque entienden que es su cuerpo y que pueden hacer lo que quieran con ese cuerpo. En su soltería regularmente toman las iniciativas para entablar relaciones con alguien más, y ya no importa si son mujeres u hombres, sencillamente toman la iniciativa, porque dentro de este feminismo también pueden abrazar el homosexualismo, el lesbianismo. En el matrimonio solo se someten, según ellas, a las cosas en las que están de acuerdo, y las otras cosas sencillamente pelean porque esas no estén. No quieren. Piensan que su rol de madre no es productivo y no tiene un impacto en la sociedad, cuando en realidad está educando y formando a un ciudadano útil que va a quedar después. Ellas piensan que son absolutas y que con ellas termina la humanidad. Buscan una posición en la iglesia para servir ellas, si están en la iglesia, si es que están en la iglesia y quieren servir a Dios, y buscan las posiciones que probablemente hasta ese momento han sido desarrolladas por los hombres, no porque los hombres se hayan impuesto, sino porque Dios así lo ha determinado. Entonces, estas corrientes de pensamiento han venido a trastocar el verdadero rol que Dios le ha entregado a las madres. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro texto base para analizar entonces por qué Dios escogió a una mujer como María para poder ser el vehículo a través del cual Jesucristo vino a este mundo. Y es interesante esto, no está en este texto, pero es interesante la siguiente afirmación. ¿Por qué María tuvo un embarazo virginal, siendo virgen? ¿Por qué? Porque no hubo, como dice el Señor, bueno, yo tenía que nacer en este mundo, pero ¿por qué no hubo un padre? En la manera natural de hacer los hijos, que es un padre involucrado con una madre. ¿Por qué no? Porque en la simiente del padre, si hubiera habido un hombre que hubiera intervenido, hubiera nacido ese niño con la naturaleza pecaminosa que viene en el linaje de los hombres y de las mujeres.
al haber una interacción entre un hombre y una mujer, se hubiera tenido que concebir a un ser humano con la naturaleza pecaminosa. Y Jesús era perfecto, es perfecto, es Dios, y él tenía que nacer concebido por el Espíritu Santo para entrar sin pecado y salir de aquí sin pecado. Esa es la razón por la cual se genera este evento de esta forma, como el Señor lo ha puesto, sin necesidad de que haya una interacción con un varón. Dicho esto, ahora analizamos y dice, el ángel Gabriel se encuentra con María y le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese día ya el plan estaba trazado, ella no tenía que pensar mucho, ella tenía nada más que por fe aceptar el plan de Dios, porque ya estaba hasta trazado el nombre que este niño iba a tener. Después viene el ángel y le da la descripción de lo que este niño que ella iba a gestar en su vientre iba a tener. ¿Cuáles eran sus características? Esas son las características de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 5 elementos que este ángel le reveló a María del santo ser que iba a engendrar en su vientre. Veamos algo, hasta este momento no existía, no se había dado. No fue que de repente María se despertó una mañana y estaba embarazada, y hasta después vino el ángel y le dijo, mira, disculpa, no te expliqué lo que iba a pasar, pero está embarazada. En este momento no estaba embarazada. Él está como un caballero, Dios está pidiéndole, está, buscando su aceptación de que esto iba a pasar en ella. Y esta mujer hace un análisis humano. Ahora, quiero que entiendan que hay algo sobrenatural en la habitación de María. No es que ella recibió un texto en su teléfono celular, o no es que llegó una carta debajo de su puerta, sino que entró un ángel enviado de Dios. Imagínese usted qué hubo en esa habitación. Debe haber sido algo súper, extra, mega, sobrenatural. Entra el ángel y le dice, vas a concebir y darás un hijo que se llamará Jesús. ¿Y qué es este hijo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué vengo de esta forma a decírtelo? Porque será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, vean la parte humana de María. Ella empieza en el versículo 34 y dice, entonces María oyendo, viendo esa cosa sobrenatural que estaba sucediendo en su habitación, viendo el ángel, platicando con el ángel platicando con ella, teniendo una interacción verbal con este ángel. Y ella pensando, no me suena, porque aquí en la tierra no es eso, no trabaja de esa forma. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Viene y lo cuestiona, pero lo cuestiona no por una negativa, lo cuestiona no por un señalamiento a Dios, lo cuestiona no por decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me van a usar a mí? ¿Y por qué vas a arruinar mi vida y dándome un hijo si yo quiero trabajar, si yo quiero desarrollarme, si yo quiero ser profesional, si yo quiero votar, si yo quiero ir a hacer esto, yo soy dueña de mi cuerpo? ¿Dijo eso María? Claro que no. María no era la dueña de su cuerpo. ¿Cómo será esto? Lo único que quiero saber es cómo vas a lograr este milagro, porque realmente yo, dice, no conozco varón, no me he metido con nadie, no he andado escogiendo parejas, no me he andado acostando con uno y con el otro, sencillamente no entiendo cómo lo vas a hacer. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Todavía quedó en la luna la pobre María. ¿Cómo iba ella a entender lo del Espíritu Santo? Pues tenía que ser algo sobrenatural. Dice, el Espíritu Santo vendrá. Imagínense la cara de María, la interacción con el ángel, el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué palabras le estaban dando a esta mujer para convencerla? ¿Cuál era el entorno? ¿Cuál era el marco en el cual el ángel había llegado para poderle hacer entender que lo que iba a suceder era del Espíritu Santo?
Ella estaba convencida, ella sabía que en su cuerpo no había pasado nada. Ella sabía que en su cuerpo no había tenido nada que ver como para que naciera un niño. Ella estaba segura de sí misma, pero le decía, ¿y entonces cómo va a ser esto? Yo no sé qué es lo que ha pasado. Y viene el ángel y da otra explicación. Y le dice, oiga esto, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Y quién estaba? ¿Cómo sabía el ángel esto? ¿Cómo sabía el ángel que Elizabeth iba a concebir a Juan el Bautista? ¿Cómo sabía? Era obra de Dios. Dios había pasado en una situación similar con el papá de Juan el Bautista y había conversado con él y el hombre se quedó mudo cuando tuvo esta interacción con el ángel. Ya fui con ellos, fíjate, ya fui con tu parienta Elizabeth. Y ya también está esperando bebé. Ahí sí hubo una intervención de su esposo porque nos interesaba que Juan fuera apartado, más solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y él nacerá de tu vientre. Cosa maravillosa. Entonces viene él y le da la noticia. ¿Cómo se enteró? Cuando de repente al día siguiente, probablemente si se fuera en nuestros tiempos, viene María y le escribe un texto a Elizabeth y le dice, así que estás embarazada, niña. Y Elizabeth probablemente le dice, ¿tú cómo sabes? ¿Quién te contó? El ángel vino aquí también. Resulta que yo estoy embarazada un día después de esto. Y dice, ya está en el 6º mes para ella, lo que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Esa frase divina que viene de lo alto fue pronunciada por este ángel a esta mujer que estaba, no puedo decir incrédula porque no era incrédula, pero estaba en ese momento impactada por la noticia. Esa es la palabra correcta, impactada por la noticia. Nada hay imposible para Dios. Y ella en ese momento entendió y dijo, tienes razón, ángel. Aunque yo no comprenda cómo va a pasar eso en mi cuerpo, mecánicamente hablando, entiendo que no hay nada imposible para Dios. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conforme a tu palabra. ¿Qué podemos aprender entonces de esta mujer? ¿Tenía dudas? Sí tenía dudas. ¿Entendía cómo iba a ser al 100% ese evento que iba a suceder? No, no sabía. No tenía ni la menor idea cómo iba a ser. Pero era una mujer de fe. Por supuesto, antes de que María fuera escogida para este tremendo rol que desempeñó en este mundo, sus credenciales habían sido revisadas por Dios. Su corazón había sido pesado, sus pensamientos habían sido observados, había sido su conducta analizada por el Señor y Él escogió a esta mujer por sobre todas las demás que había en el mundo, incluyendo a Elizabeth, para ser el vehículo a través del cual el Dios Todopoderoso iba a mostrarse a la humanidad. Y ella lo único que pudo hacer en ese momento es, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estoy tan impresionada por todo lo que ha sucedido en mi habitación y por las palabras que Dios me ha mandado a través del ángel y la manera en que me lo explicó y la manera en la que voy a entender el nacimiento de este hijo que voy a traer al mundo, que no tengo otra cosa que decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, el título que le hemos puesto nosotros a este mensaje es La victoria de una madre llena de la fe en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, y ahora hablando directamente de las madres, nos damos cuenta que la gloria de Dios caerá y que los propósitos de Dios en la vida de la madre y en la vida de los hijos serán cumplidos. Nos damos cuenta la importancia que hay de establecer una relación espiritual con Dios antes de establecer una relación emocional con sus hijos o con el futuro esposo. Primero tiene que haber establecido una relación personal con el Señor. Primero como Salvador. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Había una relación con el Salvador, reconocer la necesidad del perdón de los pecados, afirmar y aceptar la fe en el sacrificio de Cristo. Después tomarlo no solo como Salvador, sino como Señor,
versículo 32 dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ella generó al oír esas palabras una relación con Dios primero antes de su hijo. Implica amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso la victoria de una madre que confía en el Dios de los imposibles se va a desarrollar. Esa victoria vendrá a los cuestionamientos razonables que tenía María hacia el ángel Gabriel, pues ya los hemos discutido, pero ¿cómo puede mi esposo cambiar? ¿Cómo puedo enfrentar la misión de ser una madre exitosa? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos caminen por la senda del bien? Eso lo va a lograr cuando hay una sana relación con el Señor, y el Señor entonces está en su corazón. Ese entendimiento y esa respuesta vendrá de parte del Señor. La fe total en las promesas de Dios me va a llevar a decir la frase, hágase conmigo conforme a su palabra. Esa frase le da honra a Dios, hace en una realidad lo imposible del corazón de las mujeres, produce paz en el alma, lleva a experimentar un milagro, le da capacidad de cumplir con su tarea, le da la resistencia de soportar los momentos más difíciles, le consuela en los momentos de llanto y en los momentos de gloria, y le abre las puertas para la llenura del Espíritu Santo. Esa actitud y esa victoria de una madre se revela a través de la fe en Jesucristo. Así que, una vez más, es un premio ser una madre. Es un premio ser utilizada por Dios para poder hacer llegar, en el caso de María, a el Salvador del mundo, y en el caso suyo, a buenos ciudadanos que conozcan y teman al Señor. Si usted no es madre y está pensando en no hacerlo, en no volverse una madre, repiénselo, pregúntele a Dios. No me haga caso a mí, no le haga caso a nadie más. Hable con Dios. Y si Él tiene un propósito maravilloso en su vida, entonces usted podrá dar vida y el Señor bendecirá la vida suya y la vida de su descendencia. Si usted quiere recibir como Señor y Salvador, como lo hemos explicado hace un momento, a Jesucristo, le invito a que haga una sencilla oración. Él llegará a su vida, Él se mostrará. Nosotros no podemos lograr eso, ni podemos perdonarle sus pecados, ni darle la vida eterna. El Señor lo va a hacer. Lo que usted necesita es volverse a Cristo, es aceptarlo como Señor y Salvador, y quisiéramos acompañarle en una oración. Si usted quiere dar ese paso de fe, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que ahora me das de ser salvo y de que el Espíritu Santo more dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén.